La propuesta de Hersh para arreglar el periodismo consistía en cerrar las oficinas de prensa de NBC y ABC, despedir al 90% de los redactores y volver a la tarea fundamental de los periodistas, que es ejercer de outsider. Hay que promover a redactores a los que no se pueda controlar, recomendaba Hearst. Los alborotadores no son ascendidos, decía, en vez de lo cual los periodistas y redactores cobardes están acabando con la profesión porque la mentalidad general es la de no atreverse a ser un francotirador, un outsider. Tan pronto un reportero es etiquetado como activista en cuanto su trabajo está empañado por la acusación de actividad delictiva y es expulsado del círculo de protección, es vulnerable al trato criminal. Esto me quedó claro inmediatamente después de que se hiciera pública la historia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Al cabo de unos minutos de regresar a Río, tras mi estancia en Hong Kong, David me explicó que le había desaparecido el portátil. Sospechando que la desaparición estaba relacionada con una conversación que habíamos mantenido estando yo fuera, me recordó que le había llamado mediante Skype para hablar sobre un importante archivo de documentos encriptados que yo pretendía enviarle por correo electrónico. En cuanto lo recibiese, tenía que guardarlo en un lugar seguro. Para Snowden era esencial que alguien de absoluta confianza tuviera un juego completo de los documentos por si mi archivo se perdía o resultaba dañado, o alguien lo robaba. Entre comillas, yo quizá no esté disponible mucho más tiempo, dijo, y quién sabe cómo evolucionará tu relación profesional con Laura. Alguien ha de tener un juego al que tú siempre tengas acceso, pase lo que pase. La opción obvia era David, sin embargo no llegué a enviarle el archivo, una de las cosas para las que no tuve tiempo mientras estaba en Hong Kong. Menos de 24 horas después de que me dijeron a eso, me dijo David, entraron en casa y me robaron el portátil. Me parecía inconcebible la posibilidad de que el robo tuviera que ver con nuestra conversación por Skype. Expliqué a David que no podíamos volvernos como esos paranoicos que atribuyen a la CIA cualquier episodio extraño de su vida. Quizás el ordenador se había extraviado o alguien de visita en la casa se lo había llevado. O a lo mejor sí que se había producido un robo, pero al margen de los demás. David rebatió mis teorías una a una. Nunca sacaba el portátil de la casa, lo había puesto todo patas arriba y no estaba en ninguna parte. Ninguna otra cosa había desaparecido ni se había movido de sitio. Le daba la impresión de que, al negarme a considerar lo que parecía la única explicación, yo estaba siendo irracional. Llegados a este punto, diversos reporteros habían señalado que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, no tenía prácticamente ni idea de lo que Snowden me había dado, ni los documentos concretos ni la cantidad. Era lógico que el gobierno de Estados Unidos, o quizás incluso otros gobiernos, quisiera saber urgentemente qué tenía yo. Si el ordenador de David iba a darles información, ¿por qué no robarlo? Para entonces también sabía que una conversación con David a través de Skype era cualquier cosa menos segura, tan vulnerable al control de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, como a cualquier otra forma de comunicación. Así pues, el gobierno tenía la capacidad de saber que yo había planeado mandar los documentos a David y un claro motivo para apoderarse de su ordenador. Gracias a David Schultz, abogado del Guardian, me enteré de que había motivos para creer en la teoría del robo de David. Ciertos contactos en los servicios de inteligencia de Estados Unidos le habían permitido saber que la presencia de la CIA era más sólida en Río, casi que en ningún otro lugar del mundo, y que el jefe de la base tenía fama de agresivo. Partiendo de esto, Chul me dijo, deberías hacerte a la idea de que van a controlar de cerca prácticamente todo lo que digas, todo lo que hagas y todos los sitios a los que vayas. Acepté que ahora mis posibilidades para comunicarme se verían gravemente limitadas. Me abstenía de usar el teléfono para nada que no fueran comentarios banales. Enviaba y recibía emails solo mediante engorrosos sistemas de encriptación. Confiné mis conversaciones con Laura, Snowden y otras fuentes en programas de chat online codificados. Pude trabajar en artículos con redactores del Guardian y otros periodistas solo haciéndoles viajar a Río para vernos en persona. Incluso me mostraba cauteloso con David en casa o en el coche. El robo del ordenador había dejado clara la posibilidad de que estuvieran vigilados incluso los espacios más íntimos. Si necesitaba más pruebas del ambiente,
amenazador en el que estaba yo ahora trabajando. Estas llegaron en forma de informe sobre una conversación escuchada casualmente por Steve Clemons, un respetado y bien relacionado analista político de DC, que trabajaba como editor colaborador para el Atlantic. El 8 de junio, estando Clemons en el aeropuerto de Dulles en la sala de espera de United Airlines, oyó por casualidad 4 agentes de inteligencia de Estados Unidos decir en voz alta que el filtrador y el reportero del rollo de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, tenían que desaparecer. Grabó algo de la conversación con el móvil, le pareció que se trataba solo de bravatas, pero igualmente decidió publicarla. Aunque Clemons es bastante creíble, no me tomé la noticia demasiado en serio. De todos modos, esa cháchara frívola entre tipos de establishment sobre hacer desaparecer a Snowden y a los periodistas con quienes trabajaba era inquietante. En los meses siguientes, la posible criminalización de la cobertura informativa sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, dejó de ser una idea abstracta para pasar a ser una realidad. Este cambio drástico fue impulsado por el gobierno británico. Primero, gracias a Janine Gibson, y a través del chat encriptado me enteré de un hecho notable que había tenido lugar a mediados de julio en las oficinas de Londres del Guardian. Gibson describió lo que denominaba cambio radical en el desarrollo de las conversaciones entre el periódico y el GCHQ, iniciadas desde hace varias semanas. Lo que al principio habían sido conversaciones muy civilizadas sobre la cobertura informativa del periódico había degenerado en una serie de exigencias cada vez más agresivas y al final en amenazas en toda regla por parte de la agencia de espionaje británica. En un momento dado, más o menos de repente, me contó Gibson, el GCHQ anunció que no permitiría al periódico publicar un solo artículo más sobre documentos secretos, y a tal fin exigió al Guardian de Londres que le entregara todas las copias de los archivos recibidos de Snowden. Si el periódico rehusaba una orden judicial, prohibía cualquier reportaje futuro. La amenaza no era vana. En Reino Unido no hay garantías constitucionales para la libertad de prensa. Los tribunales británicos son tan complacientes con las exigencias gubernamentales de censura previa que los medios pueden ser clausurados por publicar cualquier cosa considerada una amenaza para la seguridad nacional. De hecho, en la década de 1970, Duncan Campbell, el reportero que desveló la existencia del GCHQ y escribió al respecto, fue detenido y procesado. Los tribunales británicos podían clausurar el Guardian en cualquier momento y requisarle todo su material y su equipo. Ningún juez diría que no, si se lo pidieran, dijo Janine. Lo sabemos y ellos saben que lo sabemos. Los documentos en posesión del Guardian eran una pequeña parte del archivo completo pasado por Snowden, que tenía clarísimo que debían ser los periodistas británicos quienes informaran específicamente sobre el GCHQ, por lo cual uno de los últimos días en Hong Kong entregó una copia de los documentos a Ewen Maxwell. En nuestra conversación, Janine me explicó que ella y el editor Alan Rubinstein, junto con otros miembros de la plantilla, el fin de semana anterior habían estado recluidos en cierto lugar de un área remota en las afueras de Londres. De repente supieron que varios agentes del GCHQ iban camino de la sala de redacción, donde pretendían incautarse de los discos duros en los que estaban guardados los documentos. Entre comillas, ya os habéis divertido bastante, dijeron a Russ Breeder, como más tarde contó este. Ahora queremos el material. El grupo llevaba en el campo solo 2 horas y media cuando se enteraron de lo del GCHQ. Tuvimos que volver a Londres a toda prisa para defender el edificio. Fue espeluznante, dijo Janine. El GCHQ exigía al Guardian que le entregara todas las copias del archivo. Si el periódico hubiera obedecido, el gobierno habría conocido el material pasado por Snowden, cuya situación legal habría peligrado aún más. En vez de ello, el Guardian accedió a destruir todos los discos duros pertinentes mientras diversos agentes del GCHQ supervisaban el proceso para asegurarse de que se efectuara a su entera satisfacción. En palabras de Janine, lo que se produjo fue un baile muy complejo de rodeos y evasivas, diplomacia, trapicheos y destrucción demostrable cooperativa. El término destrucción demostrable lo inventó el GCHQ para describir lo sucedido.
Los agentes acompañaron al personal del Guardian, incluido el redactor jefe, al sótano de la sala de redacción y estuvieron observando mientras los otros hacían añicos los discos duros, exigiendo incluso que rompieran más algunas partes concretas, solo para asegurarse de que en los fragmentos de metal destrozados no quedara nada de interés para eventuales agentes chinos. Contaba Ruth Brider, podemos olvidarlos de los helicópteros negros, parece que dijo bromeando un agente de seguridad, mientras el personal del Guardian barría los restos de un MacBook Pro. La imagen de un gobierno que envía agentes a un periódico para forzar la destrucción de sus ordenadores es intrínsecamente escandalosa. Esas cosas que a los occidentales nos hacen creer que solo pasan en sitios como China, Irán o Rusia, pero también es increíble que un periódico de prestigio se someta voluntaria y mansamente a órdenes así. Si el gobierno amenazaba con clausurar el periódico, ¿por qué no desafiarlo a que lo hiciera a plena luz del día? Como dijo Snowden, tras enterarse de la amenaza, la única respuesta adecuada es adelante, cerradnos. Obedecer voluntariamente en secreto es permitir al gobierno ocultar su verdadero carácter ante el mundo. Un Estado que impide violentamente a los periodistas informar sobre una noticia de máximo valor para la gente. Peor aún, la acción de destruir material que una fuente ha revelado arriesgando la libertad, incluso la vida, choca de frente con la finalidad del periodismo. Aparte de la necesidad de sacar a la luz esta conducta despótica, tiene un indiscutible interés periodístico el hecho de que un gobierno irrumpa en una sala de redacción y obligue a un periódico a destruir información. Sin embargo, al parecer, el Guardian procuró guardar silencio, lo que pone poderosamente de relieve la precariedad de la libertad de prensa en Reino Unido. En cualquier caso, Gibson me aseguró que el Guardian conservaba una copia del archivo en sus oficinas de Nueva York y luego me dio una noticia sorprendente. Ahora el New York Times tiene en su poder otro juego de los documentos entregados por Alan Rushberg al director ejecutivo Jill Abramson para garantizar que el periódico conservase acceso a los archivos, aunque un tribunal británico intentara obligar al Guardian de Estados Unidos a destruir su copia. Esto tampoco era una buena noticia. El Guardian no solo había accedido en secreto a destruir sus documentos, sino que sin consultarnos ni avisarnos a Snowden o a mí, además se los había dado al mismo periódico descartado por Snowden porque no confiaba en su relación estrecha y servil con el gobierno de Estados Unidos. Desde su perspectiva, el Guardian no podía tomarse a la ligera las amenazas del gobierno británico teniendo en cuenta la falta de protección constitucional, los cientos de empleados y un periódico centenario que había de que salvaguardar, y destruir los ordenadores era mejor que entregar el archivo al GCHQ. No obstante, a mí me molestaba su conformidad con las exigencias del gobierno y más todavía su evidente decisión de no publicar los documentos. Aún así, tanto antes de la destrucción de los discos duros como después, el Guardian siguió siendo agresivo e intrépido en el modo de publicar las revelaciones de Snowden. Más, creo yo, de lo que habría sido ningún otro periódico comparable en tamaño e importancia, pese a la táctica intimidatoria de las autoridades que incluso se intensificó. Los editoriales continuaron publicando un artículo tras otro sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y el GCHQ, lo que habla muy bien de ellos. Sin embargo, a Laura y Snowden les indignaba que el Guardian hubiera claudicado ante la intimidación del gobierno y que luego hubiera guardado silencio ante lo sucedido y que el archivo del GCHQ hubiera acabado en el New York Times. Snowden estaba particularmente furioso. Él consideraba que eso era un incumplimiento de su acuerdo con el Guardian y de su deseo de que trabajaran con los documentos británicos, solo periodistas británicos, y sobre todo que al New York Times no se le dieran copias. Al final, la reacción de Laura provocó consecuencias tremendas. Desde el principio de nuestra labor informativa, la relación de Laura con el Guardian había sido incómoda y ahora la tensión se desató. Mientras estábamos trabajando en Río, descubrimos que parte de uno de los archivos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, que me había entregado Snowden el día que fue a Hong Kong a esconderse, pero no había tenido ocasión de darle a Laura, estaba corrompido. Durante la semana que permaneció en Río, Laura fue incapaz de arreglarlo, pero pensó que quizá podría hacerlo cuando estuviera de nuevo en Berlín.
Al cabo de una semana de haber regresado a Berlín, Laura me comunicó que tenía el archivo listo para devolvérmelo. Dispusimos que un empleado del Guardian volara a Berlín, cogiera el archivo y me lo llevara a Río. Sin embargo, tras el dramático episodio del GCHQ, el empleado del periódico presa del miedo, sugirió a Laura que en vez de darle a él personalmente el archivo, me lo mandaría mediante FedEx. Esto alteró e irritó a Laura como nunca. ¿Ves lo que están haciendo?, me dijo. Quieren poder decir, no tuvimos nada que ver con el transporte de esos documentos. Fueron Glenn y Laura quienes se lo pasaron uno a otro. Añadió que utilizar FedEx para mandar documentos secretos por el mundo y mandarlos desde Berlín a Río equivalía a colgarles un letrero de neón bien visible para que las partes interesadas era la peor violación imaginable de las normas de seguridad operativa.